Mis saludos cordiales para todos. Soy Rosmary Villalba de la carrera de Ingeniería en Informática. Nosotros somos el grupo Binary Code y nos tocó hablar sobre flujo eléctrico. Para entender un poco el concepto de flujo eléctrico, primeramente debemos saber lo que es el flujo. El flujo es una cantidad de algo que pasa por una superficie. Por ejemplo, el agua que pasa por una tubería o también un grupo de personas que pasan a través de una puerta. Entonces podemos concluir que el flujo eléctrico es la cantidad de campo eléctrico que pasa por una superficie. Tenemos varios casos. El primero es cuando la superficie es perpendicular al campo eléctrico y el vector superficie es colineal o paralelo al campo eléctrico. El segundo ejemplo es cuando la superficie cambia de posición y forma un ángulo directamente con el campo eléctrico. Luego tenemos el tercer caso, que es cuando el vector superficie forma un ángulo recto con el vector del campo eléctrico. De esta forma, el producto escalar entre los dos es igual a 0. El flujo eléctrico es una magnitud escalar y depende del ángulo y la posición. Podemos decir que es la multiplicación entre el vector superficie y el vector del campo eléctrico por el coseno que forman estos dos vectores. Yo les voy a hablar sobre el flujo eléctrico en un campo eléctrico que no es uniforme y una superficie irregular. Para medir el flujo eléctrico en una superficie irregular tenemos que partir la superficie en pequeños pedazos, de manera de que podamos considerar esa superficie como irregular y el vector superficie ya no será el vector superficie sino diferencial de la superficie. De esta manera tenemos que la fórmula para calcular el flujo eléctrico se notará integral del vector campo eléctrico por la diferencial de la superficie. ¿Qué pasaría si ponemos una carga dentro de la superficie cerrada? Se eliminaría el problema del flujo negativo, ya que solo hay flujo eléctrico saliente. Para esto, el científico Friedrich Gauss ideó una solución. Calculó que el flujo eléctrico es la carga encerrada dentro de la superficie dividido una constante epsilon 0. Esta constante es la permitividad del vacío, cuyo valor es 8,85 por 10 a la menos 12 coulomb al cuadrado sobre newton por metro cuadrado. Podemos observar cómo un campo eléctrico va tomando forma. Las líneas que se pueden observar son el flujo eléctrico del campo eléctrico a través de la superficie de aceite. Los materiales usados fueron una raqueta mata insectos, dos cables, aceite, jabón en polvo y aluminio.